Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Es lindo volver a encontrarnos y reflexionamos en este día, en esta tarde, sobre cómo combatimos la frustración. Estamos viviendo un año muy difícil, un año que será recordado como el año de la pandemia, pero probablemente también como el año de la frustración. Muchas cosas se han frustrado, muchos sueños, planes, sí, proyectos y bueno, a los cristianos también. Aunque muchos dicen, no, un cristiano no debería vivir en frustración, muchas veces la frustración llega a nuestras vidas. ¿Cómo la combatimos? Alguien dijo que la frustración es como la caspa de la cabeza. O la combatimos o nos acostumbramos a vivir con ella. La elección es nuestra. Existen cosas que podemos hacer para combatir la frustración, para hacer de nuestra vida una vida más gozosa y una vida también menos complicada. La primera de ellas es consultar a Dios antes de tomar decisiones o de hacer nuestros propios planes. Habitualmente se dice que hacemos nuestros planes y luego vamos al Señor y le decimos, Señor, bendícelos, bendícelos. Y eso no está bien, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. En el libro de Josué narra una historia muy particular, ¿sí? Los gabaonitas se habían enterado de lo que habían hecho las fuerzas, las huestes de Josué en Jericó, en Jai, que la mano de Dios estaba con ellos y que iban a arrasar y dejar sin habitantes a la tierra prometida por el Señor. Entonces simularon una estrategia muy particular, simularon venir de muy lejos y con una serie de engaños realmente lo engañaron a Josué y a los dirigentes del pueblo de Israel. Dice Josué 9:14 que los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones, que eran como regalos que traían los gabaonitas para ellos, sin consultarlo con el Señor. Hicieron la paz, les prometieron una alianza de no agresión, como un tratado de paz. Resulta que después se enteraron que los gabonitas estaban ahí nomás, a un día de distancia, a muy poquitos kilómetros de donde tenían su campamento. Y eso es un ejemplo de no consultar a Dios, ¿sí? Al no pedir el consejo de Dios, al no orar, al no buscar a Dios antes de hacer el trato, metieron la pata, hicieron mal. Y nosotros sabemos que hay situaciones y hay personas que pueden engañarnos. Son especialistas en hacernos meter la pata, podríamos decir. Y luego de eso sentimos una tremenda frustración. A menos que permitamos que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos brinde discernimiento, que nuestros deseos, que nuestras decisiones, que nuestras estrategias nazcan en los tiempos en que estamos junto con el Señor, en los tiempos de quietud, en tiempos de meditación, ¿sí? La palabra de Dios dice que son muchas las ideas del corazón humano, pero solo el consejo del Señor permanece. Hermoso texto en Proverbios 19:21. Y en Proverbios 12 dice, 12:15, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Seamos sabios, hagamos planes junto al Señor. Otra fuente de frustración es hacer castillos en el aire. Entonces, para no frustrarnos, no deberíamos construir castillos en el aire. ¿Sí? Algunas de nuestras frustraciones son resultado de esperar algo que es imposible, fuera de la realidad. Es mejor tener metas que podamos alcanzar, metas realistas. Ustedes pueden decir entonces, bueno, pero ¿dónde está el lugar para la fe? ¿Dónde está el lugar para los milagros del Señor? Nosotros creemos en el Señor, creemos y sabemos por fe que Él nos va a guiar. Pero el Señor también nos ha dado inteligencia, nos ha dado razón, nos ha dado la capacidad de anticipar consecuencias. Entonces, esa también
debe ser usada para glorificar al Señor, ¿sí? Estamos viendo cosas que nos frustran y muchas veces nos frustra hacer metas fuera de la realidad. Entonces tenemos que aprender a hacer metas realistas. Y en esto es clave, reconocer la voz de Dios y diferenciarla de nuestras buenas intenciones, ¿sí? Nuestras buenas intenciones a veces pueden estar un poco confundidas y tenemos que volver al punto uno, ¿no? Ver que Dios esté en esos planes, ¿sí? Sigamos con Proverbios. Proverbios me encanta porque son decisiones prácticas, consejos espectaculares para la vida práctica. Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Estoy leyendo Proverbios 14. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiados. El iracundo comete locura, pero el prudente sabe aguantar. Herencia de los inexpertos es la necedad, corona de los prudentes el conocimiento. Acá habla mucho de la prudencia, una virtud que resalta mucho en Proverbios. La prudencia es eso, es poner la inteligencia en las cosas prácticas. La prudencia es algo que el Señor quiere que cultivemos. En tercer lugar, arreglalo o perdonalo. Sería el punto. Muchas de nuestras frustraciones por lo general tienen dos orígenes. O son las cosas o son las personas. Si las cosas nos frustran, por ejemplo, mi auto tiene dificultades para arrancar. Lo hago arrancar renegando y me voy hasta un lugar donde voy a estar solo. Y después cuando quiero volver, si después no me deja volver, si después me deja tirado, las cosas nos frustran. Pero yo, en este caso, puedo esperar, no ir en auto si sé que tengo dificultades. Estoy dando un ejemplo, mi auto, gracias a Dios, todavía arranca. No complicarme con las cosas. Si las cosas son una fuente de frustración, aprender a resolverlas, ¿sí? Desafortunadamente, así como yo puedo esperar, llevar mi auto al mecánico, hacerlo arreglar, con las personas no pasa lo mismo. No hay mecánicos para las personas, no le puedo cambiar ningún repuesto a nadie que me frustre. Entonces solo tengo que esperar, confiar la obra de Dios en esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el Señor para el trato con esas personas? Dicen que sigamos la regla de oro. ¿Recuerdan la regla de oro? Hacele al otro lo que a vos querés que te hagan, ¿sí? Pidámosle a Dios la gracia para hacerlo porque hay veces que no nos sale naturalmente a esas personas que nos frustran amarlas. Pero ese es el consejo y el mandato del Señor. Mateo 6:14, el Señor Jesús, Sermón del Monte. Si ustedes perdonan a nosotros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. El cuarto punto práctico para evitar frustraciones es simplificar nuestra vida. Algunos de nosotros hemos nacido sin ninguno de los inventos de la era digital, podríamos decir. Existían las computadoras, pero las computadoras estaban en las empresas. Recién hace 30 años las computadoras comenzaron a llegar a las casas y podríamos decir que hace 20 años la computadora es algo más dentro de los domicilios. Y hace menos todavía los celulares han cumplido esa función. Ahora podemos hacer compras por los celulares o las computadoras, podemos hacer el pago de impuestos y hasta podemos vernos al otro lado del mundo y conversar y hasta podemos recibir la consulta médica, porque ahora hasta el médico está por celular. Para muchas personas sería más sencillo usar los viejos sistemas y se frustran cuando hay que hacer todo por una pantalla. Pero bueno, no se puede regresar al pasado. Lo cierto es que no vamos a poder volver. El punto es
simplificar nuestra vida de tal manera que eliminemos las frustraciones que nos provocan las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo dijo: sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y el versículo siguiente, Filipenses 4:13, el apóstol hace una declaración hermosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo tiene una actitud que la Biblia llama contentamiento. Es que las circunstancias externas no determinan mi actitud frente a los otros, mi actitud frente al Señor y el gozo. Las circunstancias externas pueden ser fáciles o difíciles, pero esas no van a modificar mi actitud ante la vida. Para terminar, voy a terminar con otro proverbio, un proverbio que me encanta, está en 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. El fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza. Este proverbio habla de ese fruto, ¿sí? Que podamos vivir con ese dominio propio que el Señor quiere para nosotros. Que nuestros planes nazcan junto al Señor. Que tomemos decisiones inteligentes y realistas. Que pidamos gracia de Dios para amar a las personas que nos frustran. Y que aprendamos a vivir con esa actitud de contentamiento. Que el gozo no me lo roban las circunstancias. Que pueda vivir agradecido porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, hermana, hermano, que puedas seguir reflexionando en esta actitud de contentamiento, de decirle no a la frustración, que pueda nuestra vida llenarse del gozo del Señor. Que Dios te bendiga.